Hola, soy Daniel Bonet, profesor de tiempo completo de la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila y les quiero compartir la plática Tu cocina, un lugar sustentable. Empieza hoy con el cero desperdicio. Como contexto, también soy miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos y de la Red Nacional 12.3 para la seguridad alimentaria, para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Sí, este problema de pérdidas y desperdicios de alimentos es algo que ha ganado mucha publicidad, mucha proyección en los últimos años, debido a que está ligado a varios de los objetivos de desarrollo sostenible que han sido plasmados por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? En cuanto a las pérdidas y desperdicios de alimentos, podemos mencionar que una tercera parte de los alimentos que se producen para consumo humano, que son destinados para consumo humano, se pierde cada año. ¿Sí? La tercera parte no la podemos aprovechar, no es consumida por los seres humanos y genera esta pérdida y desperdicio. Aparte, estas pérdidas y desperdicios tienen diferentes impactos. ¿Sí? Uno de ellos es la huella de carbono o los gases de efecto invernadero que se producen de esos desperdicios. Otra es la huella hídrica o el agua que se utiliza para generar esos alimentos que van a terminar como pérdidas y desperdicios. Otro es el impacto que tienen en el suelo. Esos alimentos que no pudieron ser aprovechados tienen un impacto en el suelo porque se utiliza extensiones de suelo para hacer crecer los cultivos o extensiones de suelo para tener ganado. Entonces tiene un impacto en el uso del suelo y también ese uso de suelos tiene impacto en la biodiversidad de las localidades donde se generan estas actividades productivas. Y bueno, también podemos decir o podemos tomar otro impacto, que es el impacto en la derrama económica. Todos esos productos alimenticios que se pierden o se desperdician, consumieron recursos económicos para poder ser obtenidos y al final, digámoslo de cierta manera, todo ese dinero también se va a la basura. Para poner un poquito en contexto, qué es una pérdida, qué es un desperdicio y qué de lo que tiramos o que desechamos no lo es. ¿Sí? Las partes que no son, que no se espera que sean consumidas por el ser humano, no son pérdidas ni desperdicios, y eso lo podemos conocer como residuos, y las partes que no son comestibles. De las que sí son comestibles y no nos comemos, depende del eslabón de la cadena de suministros y de esta cadena de producción que les mencionaba, desde que se hacen crecer los cultivos, que se mantiene el ganado, y hasta el consumo en la mesa de los comensales, depende de dónde se genere, se llama pérdida o se llama desperdicio. ¿Sí? Desde la etapa de la cosecha o del sacrificio en el ganado, hasta antes de la etapa de venta o consumo, eso es pérdida. ¿Sí? En el transporte, en el comercio a gran escala, eso es pérdida. Y cuando se generan en la etapa de consumo o de ventas minoristas y de venta al detalle, o los manipuladores de alimentos en restaurantes, en cocinas económicas, en cafeterías, en todo este tipo de cosas. En esos puntos, si se genera un alimento que ya no se va a utilizar, eso es un desperdicio. ¿Sí? Para verlo un poquito más gráfico, bueno, los residuos, lo que no está pensado que el ser humano lo ingiera, son, les digo, todas estas partes, como las espinas de los pescados, como las cáscaras de algunas frutas y verduras, como el hueso de aguacate, ese tipo de cosas que no es esperado que se consuman por el ser humano, es un residuo. Una pérdida es, por ejemplo, cuando los canales de carne de res tienen alguna falla en el sistema de enfriamiento, los lugares donde se conservan, pues se echan a perder. O, por ejemplo, cuando los frijoles se almacenan en un centro de distribución en condiciones de humedad que no son los adecuados, pueden contaminarse con hongos y pues eso ya no puede ser consumido por el ser humano. Eso se generan pérdidas, ¿sí? En el nivel de venta minorista o de consumo final, cuando uno compra comida de más y se le echa a perder en la casa de que la pueda
consumir antes de que la prepares y la consumas, o cuando no te acabas algo porque ya estás muy lleno, o en los restaurantes cuando el plato estaba muy servido y no te lo acabas. Todo eso que se genera en esas etapas finales de la cadena se nombra como desperdicio. ¿Sí? De una forma más gráfica, el desperdicio es al final, ¿sí? En lo que uno como persona normal come, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Si vas a un restaurante, tanto lo que genera el restaurante como lo que puedas generar tú, eso sería desperdicio. Los servicios de comida a domicilio, las cafeterías escolares o uno mismo en la casa. Si llega a generar este tipo de cosas, generan desperdicios. ¿Qué podemos hacer con estas pérdidas y desperdicios? La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, o la FAO, por las siglas, por el nombre que tiene, las siglas que tiene su nombre en inglés, ha publicado una pirámide de gestión de pérdidas y desperdicios y tiene 4 niveles que son del más deseable al menos deseable. Podemos llamarlo como pirámide de gestión o pirámide PRUD, para que sea más corto, ¿no? Porque viene de prevención, reducción, utilización y descarte. ¿A qué nos referimos a esto? Que el primer nivel de acción, lo más deseable que podemos hacer es prevenir que se generen las pérdidas y los desperdicios, ¿sí? Tratar de no desperdiciar materias primas o alimentos preparados, tratar de bajar todo eso. ¿Sí? Si no podemos bajarlo, pues hay que reducirlos. Una vez que ya se generan, hay que darle un uso, ¿no? Si algo ya no me lo voy a comer yo, en vez de tirarlo a la basura, puedo donarlo, ¿sí? Si todavía está en buen estado, porque tampoco se trata de donar lo que ya no te sirve, sino lo que no vas a consumir, pero que está en condiciones de poder ser alimento, puedes donarlo a un banco de alimentos, puedes donarlo a una persona, puedes invitar a alguien a comer para que sea mayor el número de comensales y no se desperdicie, o bien lo podemos utilizar para alimento animal, ya sea animales domésticos o contactar a algún productor local que tenga animales de engorda o de ganado, que tenga ganado para que pueda alimentar a sus animales con lo que yo ya no me voy a comer. ¿Sí? Si esto no es posible, bueno, pues entonces tratemos de darle un uso distinto, ¿sí? Como hacer composta, como usarlo como combustible para generar energía, o algo así. Y si esto no es posible, pues la acción la menos deseada es el descarte, ¿sí? A tirarlo a la basura, que vaya a dar al relleno sanitario, a las alcantarillas es menos deseable todavía, porque luego genera otros problemas, ¿no? Y bueno, me decía, nosotros como familias, como individuos, como ciudadanos, en donde más tenemos impacto es en la manera en que cocinamos y en la que comemos. Y no es para asustar a nadie, pero los países de América Latina tienen el compromiso de reducir en 50% su generación de desperdicios de alimentos para el año 2025. Así es que nos quedan tres años para cumplir esta meta. ¿Sí? Este, Les digo, hay muchos factores que como ciudadanos hacemos que nos generan o nos llevan a generar esas pérdidas y desperdicio de alimentos. Reducir este nivel de generación es un tanto complicado porque el nivel de consumo, el nivel de consumo, donde estamos metidos todos porque todos comemos, genera aproximadamente la misma pérdida en cuestión de calorías, ¿sí? De energía que podemos obtener de los alimentos, se obtiene más o menos la misma cantidad en esta etapa de consumo que lo que se pierde en la producción por sequías, por plagas, por animales enfermos, por todo esto, es más o menos, es equiparable lo que se pierde en la producción que en el nivel de consumo. Y como les mencionaba, la mayor huella de carbono, la mayor cantidad de gases de invernadero, este, generadas en cada una de las fases de consumo de la cadena de suministro, el consumo es la que genera mayor cantidad. Las pérdidas, bueno, los desperdicios que se generan en la etapa de consumo es la que genera mayor cantidad de gases de invernadero, ¿sí? De alimentos como cereales, carnes y vegetales principalmente.
Y bueno, en cuanto a este problema, en cuanto a este tipo de asuntos, la Organización de las Naciones Unidas, la FAO y otras instancias gubernamentales como el gobierno federal, este, ha generado algunos documentos que podemos leer si queremos saber un poco más del asunto, ¿sí? Como por ejemplo la norma oficial 251 que nos ayuda a conocer las medidas sanitarias adecuadas para manejar alimentos y generar menos desperdicios y otras cosas como los documentos de pérdidas y desperdicios en alimentos en América Latina y el Caribe, cómo mantener una dieta saludable durante la pandemia de COVID-19 que nos ha pegado a todos, nos ha hecho estar más tiempo en casa y por lo tanto tener más actividades en casa y generar más pérdidas y desperdicio de alimentos, más desperdicio de alimentos en casa. ¿Sí? Podemos reconocer tres etapas y tres momentos. Una, antes de cocinar. Dos, durante la actividad de cocinar y la otra después de cocinar. ¿Sí? Y bueno, ya si no queremos leer todos estos documentos, que sería bueno leerlos, podemos darles unos tips muy sencillos para poder tener un impacto positivo en la reducción de la reducción de desperdicios de alimentos en casa. ¿Sí? Los tips antes de cocinar. ¿Sí? Primera, recordar qué alimentos tenemos en casa y tratar de planificar lo que vamos a hacer de comer. ¿Sí? No vale la pena ir a hacer despensa al supermercado o al mercado local o a donde podamos hacerlo si todavía tenemos alimentos en casa. ¿Sí? Probablemente será necesario uno o dos ingredientes más para hacer un platillo, pero no hay necesidad de comprar varias cosas si tenemos algo. ¿Sí? Hay que saber lo que tenemos en el refrigerador, lo que tenemos en la alacena, para poder ir programando las cosas y no hacer compras innecesarias. En cuanto a las compras, lo más recomendable es llevar una lista, ¿sí? Porque uno no debe comprar ni con hambre ni con prisa, porque haces compras sin pensar y puedes llevarte a casa cosas que no vas a utilizar y que van a terminar en la basura, ¿sí? Tanto alimentos como otras cosas, pero lo que estamos viendo aquí es alimentos. Entonces, puedes llevarte ingredientes, frutas, verduras, carnes, cereales, etcétera, que no tienes planeado comer y que van a terminar en la basura. Sobre todo, un punto importante es evitar compras de pánico. Ustedes recordarán los primeros meses de la pandemia de COVID que estamos sufriendo. Bueno, lo primero que se acabó fue el papel higiénico, pero eso es otro boleto. Y hubo lugares donde la gente tenía tanto miedo de salir a la calle que empezó a hacer compras desmedidas de conservas y desmedidas de alimentos y provocaron desabasto. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad, si la pandemia es una cosa de la que hay que cuidarse, pero no es el fin del mundo. Entonces, vamos a tener cuidado en hacer las cosas y en tratar de no generar este tipo de comportamientos. ¿Sí? Por otro lado, hay que aprovechar las ofertas, digo, eso nos sale también más barato, y comprar frutas feas y consumo local. ¿A qué me refiero con frutas feas? No me refiero a que hay que comprar un aguacate que ya está hongueado, ¿no? Porque sí yo he visto, me ha tocado ver en algunas tiendas donde hay frutas y verduras, sobre todo, que es lo más susceptible, que ya tienen ahí su capita de pelito blanco. Esas no, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, al clásico de que hay una zanahoria con dos patitas, ¿sí? Una más chiquita que otra regularmente, y así medio chueca, ¿no? Esa zanahoria puede verse fea, no es como las zanahorias estas de caricatura que masticaba Box Bunny, que son un solo palito, de un color brillante, muy bonito. Estas zanahorias que tienen dos patitas o que están muy chaparritas, muy gordas, etcétera, etcétera, son exactamente lo mismo, ¿sí? La forma en que se ven no va a afectar su contenido nutricional ni los beneficios que nos puede generar comerlas, ¿sí? Entonces, ese tipo de frutas y verduras nos pueden beneficiar también y no pasa nada si las llevamos a casa. ¿Sí? Y el consumo local, bueno, nos hemos enterado de muchos casos donde los productores locales prefieren tirar a la basura o a las orillas del camino sus productos porque el mercado mm, formal, digámoslo,
no les favorece, ¿sí? Les compran su producto muy barato, no les sale ni para el combustible, entonces prefieren tirarlo a la basura. ¿Sí? Y hay algunos lugares donde, bueno, el productor decide, no lo voy a tirar, pero lo voy a vender a orillas del camino a un precio mucho más accesible. Entonces, ok, voy a comprarle a ese productor que no me va a vender tan caro como una tienda, pero yo le compro más a un mejor precio que la tienda. Entonces, se beneficia el productor, me beneficio yo. ¿Sí? Por otro lado, los productos que compramos, que ya vienen empaquetados, todos tienen una fecha de caducidad o una fecha de consumo preferente. Eso es interesante, o más bien es importante revisarlo porque no deberíamos, o no es buena idea, llevar a casa algo que que se va a caducar o que va a dejar de ser apto para el consumo en poco tiempo si no tengo planeado usarlo en poco tiempo. ¿Sí? O sea, si yo llevo un paquete de frijoles, por decir algo, que tiene una fecha de caducidad para dentro de 3 días, pero yo pienso hacer frijoles hasta la próxima semana, pues entonces no tiene caso que me lleve ese paquete en específico. Si yo me voy a llevar ese paquete, pero pienso hacer los frijoles mañana, pues entonces no hay ningún problema, ¿no? Puedo llevármelos y los voy a usar, no se va a desperdiciar. Pero si no pienso hacerlo, dentro de ese periodo es mejor revisar las fechas de caducidad de lo que me estoy llevando a casa. ¿Mm? Hay que identificar bien los alimentos frescos y los preenvasados. Todos tienen su diferente tiempo de vida media, ¿sí? Bueno, de vida de anaquel, ¿no? El tiempo que nos va a durar en buen estado, tanto que va a durar en la tienda como el tiempo que va a durar en casa. Si no es lo mismo un tomate fresco que una lata de tomates. Entonces hay que hacer las planeaciones pensando también en ese detalle. Es importante que consumamos en orden de compra, ¿sí? Lo que compré antes es lo primero que me debo comer. Vuelvo con los tomates. Si yo ya tengo 2 tomates que me quedaron de la compra de despensa pasada y esta despensa compré más tomates, lo mejor que puedo hacer es, en la siguiente comida, utilizar los tomates que ya tenía de antes, dejando los más nuevos para después. ¿Sí? Y otra cosa importante es almacenar los alimentos en lugares y temperaturas adecuadas. Sí, por ejemplo, cuando compramos una leche, un litro de leche, una cajita de estas, que no voy a decir cómo se llaman, pero que están cuadraditas, tienen su taponcito de rosca, mientras no abra yo ese envase, esa caja de leche, puedo dejarlo a temperatura ambiente sin ningún problema. Una vez abierto, se rompe el sello que tiene ese empaque y la leche es susceptible de echarse a perder si no se refrigera adecuadamente. Entonces tengo que ver y revisar bien qué voy a guardar dónde. ¿Sí? Durante el cocinado, durante la estancia en la cocina, esto creo que nos lo han dicho muchas veces en el último casi 2 años, hay que lavarse las manos. ¿Sí? Nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo. Hay que lavarse las manos y también los utensilios que vamos a utilizar. ¿No? No hay que mezclar alimentos crudos y cocidos para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿sí? De que algo caiga donde no debe. ¿Sí? Los alimentos crudos de un lado, los cocidos del otro, en la mesa durante la preparación y también en el almacenamiento. ¿Sí? En el refrigerador hay que poner un espacio para los alimentos cocidos, otro espacio para los alimentos crudos. Hay que cocinar cada alimento de acuerdo a sus características. No es lo mismo cocinar un pescado al vapor que un pedazo de filete dorado. ¿Sí? Cada uno tiene que tener sus características, sus temperaturas para poder ser aptos para el consumo humano. La idea es que aprovechemos lo que tenemos al máximo, ¿sí? Más maduros, antes agotar el contenido de los empaques en vez de abrir nuevos. Y vuelvo con el ejemplo de los tomates. Si yo ya tengo tomates de la compra pasada y esta vez compré más, pero uno de esos tomates que acabo de comprar está todavía más maduro que lo que ya tenía antes, hay que irle revisando según lo que tenemos. Y si voy a usar un paquete de frijoles, refrito, de esos que venden que nos ahorran muchos problemas,
pero nada más voy a comer yo, bueno, lo que sobre lo guardo, pero a la siguiente que voy a comer con mi familia, entonces hay que utilizar eso que se quedó en el sobre antes de abrir algo más. También podemos, si en algún momento cocinamos mucho y nos queda tantito, guardarlo y podemos utilizarlo otro día. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, cocinarle el lunes y nos queda un poquito, el martes y nos queda otro poquito, el miércoles y nos queda otro poquito, el jueves y nos queda otro poquito. Bueno, el viernes ya no cocinamos y sacamos todos esos poquitos que nos quedó y así no tiramos nada y nos libramos de cocinar una vez, ¿no? Entonces, hay que tratar de utilizar todo lo que cocinamos. ¿Sí? Si vemos que algo ya está a punto de echarse a perder, podemos preparar conservas como salmueras, como mermeladas, como todo este tipo de cosas que son tecnologías de alimentos muy sencillas, que incluso si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de tutoriales de cómo hacer fácilmente este tipo de cosas, en almíbar, en salmuera, en mermeladas, en todo eso, y nos pueden ayudar a reducir todavía más los desperdicios de alimentos y a disfrutar de nuestros alimentos por más tiempo, ¿no? Y otra cosa, yo sé que el pueblo mexicano no es característico del pueblo mantener en buen funcionamiento sus equipos, pero hay que revisar constantemente el funcionamiento del refrigerador, ya que es una de las herramientas que más nos permite conservar los alimentos. Y bueno, después de cocinar, aquí nada más les voy a dar 5, no es tanto problema. Y bueno, la primera, les decía antes, hay que compartir, ¿sí? O donar los alimentos. Si yo veo que algo ya no me lo voy a comer, si yo pongo atención en este punto, puedo ayudar a que alguien más se alimente y reduzco el desperdicio de alimentos. Dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Hay que también cuidar el tamaño de las porciones. Yo sé que panza llena, corazón contento, pero tampoco hay que llegar al mal del puerco para poder estar a gusto. ¿Sí? Y esto aparte nos va a ayudar a que no subamos de peso. ¿Sí? Hay que cuidar el tamaño de las porciones de lo que comemos para no generar desperdicios. Si se generan, que en algún momento vamos a generarlo, podemos eliminarlo completamente. Podemos utilizar esto para hacer compostaje ensilado, ¿sí? Tierra para macetas, este tipo de cosas. Podemos utilizar los servicios a domicilio, porque si el alimento que podamos pedir de un negocio que se dedique a fabricar, a vender platillos preparados, pues va a llegar a casa y si yo no me acabo ese platillo, lo puedo guardar. ¿Sí? Porque es mucho de lo que hacen los restaurantes, es, bueno, tú no te lo acabas, no le puedo dar esto que tú ya tocaste, que ya estoy en contacto con alguien, no se lo puedo dar a otra persona. Pero si tú me lo traes a mi casa, ahí yo sé si me lo acabo en una sentada o si guardo para más tarde. ¿Sí? Y bueno, también si vamos a algún restaurante, algún servicio de comida, cuando la situación lo amerita, pues podemos pedir llevar el resto de los alimentos a casa. Si yo no me acabé la hamburguesa, me quedo la mitad, si el platillo era muy vasto y no me lo acabé, tengo todo el derecho, dado que ya lo pagué, o que lo estoy pagando, que lo voy a pagar, de llevarme eso que sobra y llevarme a mi casa, ¿sí? Para poder comer después y para reducir la generación de desperdicios. O sea, el restaurante no se lo puede dar a otra persona, ¿sí? Por mera higiene y por mero sentido común. No se lo puedo dar a alguien más, pero yo que es mío, me lo puedo llevar a mi casa sin ningún problema. No es punto de vergüenza, de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, todos estos consejos nos pueden ayudar a tener un impacto positivo en la reducción de los desperdicios de alimentos en nuestra casa. Bueno, esto es todo lo que yo les quería compartir en esta ocasión. Espero que podamos volver a estar en contacto en otro momento, mucho más, en otro momento más tarde. Les recuerdo mi nombre, soy Daniel Bone, me pueden encontrar en la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad de Piedras Negras. Un saludo, hasta luego.